Capítulo 4. Hasta ahora, la llave que nunca he tocado. Febrero, aún las hojas brotan. Aunque la sensación de primavera se sienta a momentos, el invierno todavía está presente, demostrando que el cambio de estación es tan solo sobre el papel del calendario. Probablemente aún tome un poco de tiempo para que las hojas de los árboles marchitos comiencen a brotar. Los rastros del invierno permanecen en el parque junto al río, tanto como en el camino arbolado y todo lo que es visible. Especialmente en la ruta de bicicletas a la escuela, el viento helado proveniente del mar aún me hace recordar al invierno profundo. Sea por causa de los días libres consecutivos o gracias a Komachi, de alguna forma me sentía fuera de mí mismo, pero la agradable sensación del viento helado que golpeaba mi cara me hizo reaccionar. Podía sentir finalmente que los 3 días feriados por los exámenes de ingreso ya habían terminado y nuevamente volvía a mis días habituales. Mi cuerpo parecía estar ajustándose de igual manera. Siendo ya un camino el cual he venido recorriendo por casi 2 años, me encontraba tomando la acción más óptima inconscientemente, sea la dirección donde voltear o en qué semáforo detenerme. Esto aún continuará por otro año más, por lo cual es probable que termine haciendo esto con los ojos cerrados. No, para ser más precisos, usaré este camino por solo un año más. Tal vez termine inconscientemente retomando esta ruta por la nostalgia mucho tiempo después, pero tan solo queda un año en el cual podré llamarlo, mi camino a la escuela. No importa el momento, lo que sea o donde sea, siempre existirán cosas limitadas a un instante. Incluso el sol que sale por las mañanas y se oculta por las tardes, dejaría de ser algo común y corriente con tan solo aplicarle algún significado especial a la primera vez que sale o cuando se lo ve desde un lugar especial. Probablemente se pueda decir lo mismo de las relaciones entre las personas. La relación de hermanos entre yo y Komachi por sí misma es un hecho incambiable. Sin embargo, la noción de que nuestra relación no es la misma a cuando éramos pequeños cambia ligeramente esa perspectiva entre la relación de ambos. Lo cual pienso que es debido a que ambos maduramos un poco. Aunque después de estos 15 años, tanto yo como Komachi sabemos que nada realmente importante ha cambiado de alguna forma significativa. Komachi es mi familia, así que probablemente esté bien así. Solo queda resignarse asumiendo que mi suerte ya terminó y acompañarla durante este año. Tuoni-chan te acompañará en el infierno este año. Pero me pregunto cuánto tiempo podrán permanecer juntas las personas que no son familia. Pensando en eso, me encontré ya frente a la entrada de la escuela. Tras presionar los frenos ligeramente y reducir la velocidad, atravesé a las personas y otras bicicletas por igual. Continué avanzando hasta voltear el manubrio y finalmente entré en un espacio abierto del parqueo. Después de colocarle llave a mi bicicleta, que alzó un crujido, levanté mi cabeza para notar que el lugar tenía mucho más espacio de lo que pensaba. Caminé hacia la entrada del edificio mientras inclinaba mi cabeza, pensando en si el parqueo fue siempre tan amplio. Los alumnos de alrededor mío hablaban entusiasmados, tal vez aún relajados debido a los consecutivos días sin clases. Sentía que sus voces resonaban mucho más alto de lo normal. Gracias a ello finalmente encontré la respuesta a mi duda de hace un momento. Los de tercer año se encontraban en medio de sus exámenes de ingreso a la universidad, por lo cual no estaban forzados a acudir a la escuela y la mayoría de ellos no había venido. Por eso el parqueo estaba casi totalmente vacío, y el primer y segundo piso de la escuela, desolados. Las aulas por las que pasaba desde la entrada en mi camino hasta las escaleras se encontraban vacías, por lo cual las voces resonaban más de lo normal. De igual forma, el ambiente helado y silencioso probablemente hacía sentir a los demás preocupados, y por consecuente la causa de que estuvieran hablando y conversando más de lo normal. Verlo de esa forma hacía inevitable no sentir este tumulto algo solitario. No obstante, una vez en el segundo piso de los de segundo año, podía sentirse un ruido hasta cálido. De hecho, qué ruidosos. No me importa en lo absoluto cómo pasaron estos 3 días de descanso, cállense. No tienen que hacerlo. No tienen que sacar sus teléfonos y mostrarse sus fotos. De hecho, ustedes se pasan eso ya por SNS, así que probablemente sus amigos ya lo vieron de todas formas. Seguro le dieron un me gusta, sin pensarlo y se lo olvidaron al instante. Ah,
seguro por eso andan mostrando esas fotos de nuevo. Vaya, no puede ser. Qué astutos. Qué plan tan elaborado. O al menos pensando en eso y evitando a los Instagrames, en los pasadizos estaba, cuando escuché unos pasos ligeros aproximándose por detrás. Traté de ceder el paso haciéndome a un costado hacia la derecha, pero mi hombro izquierdo fue golpeado ligeramente. Achiman. Hola. Al voltear me encontré con una silueta que prosperaría mucho mejor que cualquier modelo de fotografía. Totsuka Saika, usando una chaqueta sobre la camisa de la escuela. Hola. Totsuka me mostró una sonrisa de broma como habiendo conseguido realizar una travesura, al mismo tiempo que me preguntaba, de una forma burlona y con una voz tenue, si me había sorprendido. No me quedaba de otra que asentir sin respirar. Vaya, vaya. ¿Qué puedo hacer con este burloncito de Totsuka? Bueno, uno sí que se sorprendería. ¿Por qué será tan bonito? Tapándose la boca con las largas mangas de su chaqueta, ¿no es su poder femenino muy fuerte? Oye, no es momento para estar subiendo fotos de comidas lujosas que puedan venderse en Daikanyama o Nakameguro. Esto de aquí, esto es el poder femenino. Por favor, chicas, reflexionen. Por el momento decidí apretar sin parar el botón de me gusta en el Instagram de mi corazón. Finalmente, después de hacerlo 16 veces, logré calmarme y respiré profundamente para hablar con Totsuka. Su suave, reluciente y ligeramente largo cabello gris estaba un poco desordenado. El movimiento que hacía al acomodar su estuche de raqueta era sutil y su cara adornada con una sonrisa vívida y refrescante estaba ligeramente pintada de rosa. Al parecer vino corriendo apurado después de terminar sus prácticas de la mañana. El olor a citres de su desodorante podría ser un énfasis de su buena apariencia personal. De ser el caso, es la labor de un caballero aspirar profundamente, acumularlo en su pecho y hacerlo circular por todo su cuerpo a través de sus glóbulos rojos. Aspiré el aire por la nariz y comencé a hablar tras exhalar. Buen trabajo en tus prácticas matutinas. Increíble con este frío. Sí, pero ya me acostumbré. Totsuka respondió con una sonrisa mientras alineaba sus pasos con los míos. Más que palabras modestas, podía sentir una fuerte confianza en sí mismo en esas palabras. Ya pronto entrarán los nuevos alumnos, así que debo mostrarles mi lado bueno. La imagen de me esforzaré, que daba Totsuka poniendo sus puños unidos frente a su pecho es tan adorable, agradable, confiable, bonita y cualquier adjetivo positivo que se pueda usar seguramente le harían justicia. Incluso para alguien con el vocabulario muerto como yo no me quedaba más que mirarlo con los ojos llorosos. De hecho ya ni necesito las palabras. Sin embargo, Totsuka inclinó ligeramente su cabeza y me observó desde abajo, tal vez sospechando de mi inspección silenciosa. ¿Qué planean hacer ustedes con los nuevos alumnos? El sonido extraño que emití de mi boca fue una mezcla de mi sorpresa por su pregunta inesperada y mis pensamientos ocupados por la apariencia de Totsuka. Tras escuchar esto, Totsuka comenzó a hablar mientras sacudía su mano, tal vez pensando que su explicación no fue suficiente. Pues, su club de servicio, es un club después de todo. No tendrán problemas si no entran más miembros. No sé si sea un club del todo normal, pero, bueno, también comienzo a pensar en eso. Pues ¿cómo será? Un peón como yo no tiene forma de saberlo. De hecho, ni siquiera sé realmente cómo se formó. Podrías decir que a mí me metieron a base de secuestro y amenazas después de todo. Ja, ya veo, después de continuar una sonrisa tensa, Totsuka bajó la mirada. Ya veo. Qué lástima. Probablemente el club de servicio desaparecería tarde o temprano si ningún alumno nuevo se une. Es el rumbo natural de las cosas, pero recién lo noté. Di un paso más adelante de Totsuka para evitar que mirase la expresión en mi cara mientras suspiraba. Yo también pienso que es una lástima. Quisiera haber usado palabras en mis kobays como, tú no eres el único pasando un mal momento, ese es el camino por el cual todos pasan, o, si te rindes aquí, no podrás lograr nada en ningún lugar tampoco, entre otras cosas como todo un senpai, que senpai tan malo.
La sonrisa un poco confusa de Totsuka me siguió por detrás. Ah, pero no me refería a eso. El club de servicio es un club muy bueno, por eso pensé que realmente quisiera que continuara. Totsuka nuevamente alineó sus pasos vigorosamente con los míos. Su expresión me decía que se preocupaba por nosotros. Bueno, en verdad depende de la presidenta del club y la consultora. Yo soy un peón, por eso carezco de esa autoridad de decisión. Por eso también decidí hablar con la más pura de las verdades. Tras hacerlo, Totsuka sonrió. Parece que hablaras de una compañía si lo pones así. Sus palabras con un poco de burla probablemente no estaban tan lejos de la verdad. Mi posición en el asunto siempre ha sido la misma. Recibimos un encargo o consulta la cual genera trabajo, el cual a su vez puede generar un tipo de problema o tema que intento resolver haciendo todo lo que me sea posible. Mi voluntad propia realmente no importa en ese entonces. Siempre he venido repitiendo que es porque se trata de un trabajo que resolver. Por eso mi respuesta a Totsuka de igual forma contiene un poco de ironía hacia mí mismo. ¿Verdad? Por eso si me pusiera a trabajar sería mucho peor que esto, realmente no quiero trabajar. Entre bromas y risas llegamos a nuestra clase, tras lo cual nos despedimos y cada uno se dirigió a sus asientos. La clase un poco más cálida que los pasadizos por los calentadores hacía sentir un ambiente relajado. Un aire frío corría por los asientos más cercanos a las puertas, pero se podía encontrar un gran número de alumnos más relajados por el calentador a medida que te acercabas a las ventanas. Como prueba de ello, Kawasaki Saki, ubicada en la parte de adelante de la fila más cercana a la ventana, pareciera estar por dormirse, reposando su cara en sus manos. Por otro lado, podía notarse el ánimo incambiable de los alumnos sentados en la parte del fondo de la fila pegada a la ventana. Pareciera que el asunto de hacerlas de galletas ya se hubiera calmado, pues que todos andaban conversando con Toub en el centro. Me pregunto si ese evento otorgó algún tipo de cambio en sus relaciones. Miura Yumiko acortó un poco la distancia que creía correcta, mientras que Evina Hine acortó un poco la distancia que había tomado. Toub Kakeru. Bueno, ese no importa. Parece divertirse, y es Toub después de todo. ¿Qué importa? Bueno, dijo que fue un buen evento, así que... Tal vez por haber estado observándolos, Yuiga-ama, quien se encontraba con ellos, notó mi presencia. Los labios de Yuiga-ama se abrieron un poco mientras sacudía su pequeña mano en mi dirección. Ese tipo de cosas me dan un poco de vergüenza, así que me gustaría que se detuviera. Sin embargo, no podía realmente ignorarla, así que respondía sintiendo. Siguiendo la vista de Yuiga-ama, Miura y su grupo también miraron en mi dirección. Miura regresó su vista a su celular después de pasar su mano por su cabello, mientras que Evina-san reaccionó con un «hola», mudo tras comprobar mi existencia. Toub y los demás emiten sonidos característicos de chicos de su edad en forma de saludo. Ayama Ayato transmitió su saludo con una sonrisa y el movimiento de sus ojos. Tras responderle cortamente, jalé un poco mi silla. Cerré los ojos tras reposar sobre el escritorio. Realmente cambiamos. No nos saludamos propiamente como tal vez debería ser, pero al menos hemos llegado al punto de entender nuestras señales de saludo mutuamente. Me pregunto desde cuándo. Aunque la respuesta es realmente simple, desde que empecé a mirar en la dirección de ellos. Había notado que estaban en la clase apenas ingresé al salón, aunque como una pieza que adornaba el entorno conocido como clase. De todas formas conozco sus nombres y hasta cierto grado de información sobre ellos, así que era natural notarlos. Aunque sería difícil decir que los conozco. ¿Acaso ya no los conozco bien a estas alturas? Tal vez por estar pensando en eso, o porque hice algo como saludarlos sin estar acostumbrado, es que me siento un poco incapaz de tolerar quedarme en este lugar. Me pongo de pie, incapaz de calmarme. Huir al baño es la única opción en este tipo de situaciones. Huir es una vergüenza, pero es útil. Hace tiempo un comediante atropelló a alguien y fue confinado después de huir, sin embargo, volvió fácilmente al mundo del espectáculo y cuenta su historia como una de sus mejores bromas después de todo. Salí de la clase y una vez en el baño lavé mis manos. Supongo que compraré algo para beber de paso.
Así que me dirigí hacia la máquina expendedora de la escuela. Siendo la hora que era, muchos alumnos pasaban apurados por los pasadizos, pero incluso así estaba mucho más calmado en comparación a antes. Gracias a eso es que no podía dejar de preguntarme sobre los pasos que resonaban detrás de mí. La presencia que podía sentir por detrás mantenía una distancia fija entre nosotros mientras me seguía calmadamente. Los pasos en mi espalda se detuvieron a cierta distancia mía tras llegar a la máquina expendedora. Tras comprar mi lata de Max Coffee usual, cedí el paso. La persona detrás mío avanzó calmadamente y presiona el botón de Black Coffee. Me enteré. La persona comenzó a hablarme sin voltear mientras se agachaba a recoger la lata de la máquina. Su actitud implicaba que yo me detendría a escucharlo. El yo de hace un tiempo se hubiera probablemente irritado por eso y reaccionado con palabras severas, pero ahora ya no es el caso. Ya sé de más que Ayama Hayato es el tipo de persona que habla de esta forma tan molesta, así que ya no me afecta. Pero sobre todo también sabía que me había seguido para decirme algo. Así que solo me molestaba un poquito. Diablos. En verdad sí me molestó. En serio, ¿por qué será así? Su forma provocativa de hablar realmente se le parece. Bueno, es algo común que la forma de hablar y algunas palabras de una persona sean usadas por otras. Probablemente sea la prueba de una relación muy larga entre dos personas. Así que Ayama haya recibido esa influencia podría decirse que fue algo natural. Al parecer fue algo duro. Te quitaste un poco el peso de encima. Hayato continuó hablando como conociendo del tema tras voltear después de lanzar su lata caliente de café y tomarla en sus manos nuevamente. Lo sabe. ¡Qué sorpresa! Incliné mi cuello mientras pensaba en eso. Ah. ¿Qué cosa? Mi hermana. Lo del examen de ingreso. Eso no. Ayama encogió sus hombros mientras suspiraba. Seguro también eso fue agotador, pero... Ah, cierto. Felicitarías a tu hermana por eso de mi parte. No, ¿por qué? ¿Por qué tendría que decirle lo que tú me dices? Aunque gracias por el sentimiento. Tras responder con ojos cansados a su sonrisa refrescante, Ayama parpadeó sorprendido. ¿Quién pensaría que me agradecerías por algo así? Ayama me mostró una sonrisa amarga tras abrir la lata de café y beber de ella. Por supuesto que yo también doy las gracias. De hecho me sorprende esa integridad suya de no olvidar mostrar su apreciación incluso para cosas como esas. Pero por ser justamente íntegro es que Ayama regresó el tópico de la conversación al anterior tema. Dejando de lado a tu hermana. Te estaba hablando de la otra hermana. La otra hermana, ya veo. ¿Quién? Keika. Sí, realmente fue agotador. Qué pequeña tan temible. Y podría hacerme el desentendido de esa forma, pero la expresión de Ayama Hayato era muy seria para siquiera intentar hacerlo. Probablemente si tratara de cambiar el tema nuevamente diría algo como, ya veo, así que eres ese tipo de sujeto, satisfaciéndose a sí mismo. Bueno, ya ambos sabemos que nos traemos entre manos. Y en realidad, tanto yo como Ayama pretendemos entendernos mutuamente para después decepcionarnos, rendirnos y a las finales terminar aceptando las cosas para finalmente forzar nuestros sentimientos egoístas entre nosotros. Nuestras palabras nunca engloban el problema mientras pretendemos observar en otra dirección. Ni siquiera comprobamos si dichas palabras le llegaron a la persona, pero no podemos evitar quedarnos callados. A pesar de saber que nuestros puntos de vista nunca serán compatibles, ignorarnos sigue siendo molesto y por eso solo podemos hablar con palabras vacías, irónicas e insinuaciones. Bueno, supongo que será difícil de ahora en adelante. Aunque ni idea. Ciertamente. Ayama lanzó su lata de café vacía mientras sonreía amargamente. La lata que iba en curva en el aire entró perfectamente en la caja de basura junto a un sonido agudo que se esparció por el primer piso silencioso de la escuela. Tras observar eso, Ayama borró su sonrisa tras un leve suspiro. Dicho suspiro no podía tomarse como un suspiro de soledad o satisfacción. Ayama comenzó a caminar antes de que pueda determinarlo exactamente. Pero está mucho mejor que antes. Siempre pensé que nunca cambiaría después de todo.
Las palabras de Ayama provenientes del frente sin embargo no esperaban una respuesta mía. De hecho parecía que realmente no esperaba que fuera a decir algo. Sí, nuestra interacción siempre ha sido de esta forma. Bueno, aunque realmente no creo que pueda llamarse interacción a esto. En realidad escupimos las cosas que no queremos decir tras presionarnos, aceptamos las palabras que recibimos y le damos el significado egoísta que queremos. En vez de interpretar las palabras más bien nos atendemos a lo que decimos. Cortamos las palabras que hubieran podido formar una conversación y asumimos el significado de las que nos dejamos. Ayama ya se encontraba un poco adelante. Me pongo a pensar en lo que mencionó mientras lo sigo manteniendo una cierta distancia. Me pregunto si alguien le dijo a Ayama que Yukinosita volvió a su hogar. Por sus padres, o tal vez a través de Aruno-san. O tal vez lo haya escuchado de Yukinosita misma. Tal vez Yuiga-ama lo comentó. Bueno, no hay mucha diferencia sea cual haya sido. Solo significaba una cosa después de todo. El hecho es que alguna cosa está cambiando, algo que incluso Ayama Hayato pensó que nunca cambiaría, y es gracias a las acciones de Yukinosita Yukino. Me alegra que eso sea algo que Ayama haya tomado como positivo. Puedo confiar en sus palabras después de haberse relacionado tanto tiempo con la familia Yukinosita y en especial esas hermanas y así lo dice. Gracias a ello me siento un poco más relajado. Una tranquilidad de saber que Yukinosita está haciendo bien las cosas en un lugar del cual no tengo noción. Cuando me dijo el peso de encima, lo relacioné en cierto modo a lo de Komachi, pero esa expresión no estaba errada en cierta forma. La pequeña sensación que siento en mi pecho es ligeramente parecida al sentimiento que sentí cuando Komachi me dio las gracias. Por eso, este dolor en mí es la prueba de que hice lo correcto. Mientras regresamos a la clase, la distancia entre Ayama y yo permaneció siendo la misma. Aproximándose ya el inicio de las clases, los alumnos a tan solo un punto de llegar tarde y que entraron corriendo por los pasadizos, me sobrepasaron y saludaron a Ayama. Ayama les respondió a cada uno agitando su mano. De alguna forma mi vista terminó enfocada en el brazo agitándose de Ayama. Repentinamente pensé que Ayama probablemente estuviera pensando en lo mismo que yo. Él, de igual forma en la que yo estuve para Komachi, probablemente sienta lo mismo hacia ella, o ellas. Continué con ese pensamiento conveniente en el corto plazo hasta llegar a la clase. En el instante en que Ayama puso su mano sobre la puerta del salón, nuestra distancia se redujo solo un poco. Asterisco asterisco asterisco. El salón daba una impresión calmada por la mañana, pero se había hecho más bullicioso mientras se aproximaba el fin de las clases. Me daba la impresión de que la escuela entera se hubiera llenado de vida. Los muchachos del club de atletismo parecían especialmente animados tal vez porque durante los exámenes de admisión, todos los clubes quedaban suspendidos. Los gritos de aliento de los del club de béisbol y rugby resonaban en las premisas. Los alumnos como Ayama, que eran parte de algunos de esos clubes, ya se habían retirado de la clase, mientras otros alumnos gradualmente comenzaban a irse también. Clubes, tenemos actividades del club. No tenemos. Debería ir a ver al menos. Me preparé para salir, tras lo cual traté de ponerme de pie. Al hacerlo, escuché unos pasos apresurados aproximándoseme. Este sonido. Traté de voltear, pero la persona que se me acercó también había inclinado su cuello de la misma manera en mi dirección. Debido a ello, nuestras caras se encontraron demasiado cerca. Oh. Me sorprendiste, lo siento. Un cabello marrón con tono de rosa sacudiéndose, amarrado en forma de redondo, unos grandes ojos abiertos inocentemente, suaves labios por los cuales se podía sentir su respiración, unos pechos especialmente resaltados por el gran rebote causado por el momentum de su movimiento y un buen olor a limón que se esparce cuando trata de quitar su vista de la mía. Mi corazón saltó con fuerza al estar a tan corta distancia. Yuiga-ama miró nuevamente en mi dirección después de que di un gran suspiro. De hecho, mucho te sorprendes. Incapaz de contenerse ya, Yuiga-ama soltó una carcajada mientras golpeaba mis hombros ligeramente. Es tan vergonzoso que me daban ganas de morirme un par de veces. También todos nos andaban mirando porque había hablado en voz alta,
al menos podrías dejar de tocar la parte inferior de mi brazo. Eso realmente podría hacerme tener ideas raras. Irás al club. Ese sí. Al menos a ver qué pasa. Yuigama parecía pensar en algo mientras yo trataba aún de calmar mis latidos que me hicieron responder con una mezcla de incertidumbre. Sin embargo, Yuigama asintió repentinamente. Ya veo. Tienes razón. Espérame un momento. Tras regresar hacia Miura y los demás para despedirse, Yuigama tomó su mochila cargada de cosas y regresó nuevamente apresurada. Vamos. Después de hablar, Yuigama empujó mi espalda para apresurarme. Sí voy a ir, así que preferiría que no me empujes. Es justo en situaciones no comunes como estas en las que es importante mantenernos callados, no correr ni empujarnos. Aunque cuando alguien llega a mi nivel, tiene la conciencia antidesastres tan fuerte que usualmente evita hablar con las personas. Aunque de hecho, personalmente pensaba que era una situación fuera de lo común. Ya habíamos ido muchas veces juntos al salón del club. Sin embargo, me daba la impresión que era la primera vez que íbamos juntos desde la clase. Por eso mismo me preocupaba más de lo normal y volteaba hacia los alrededores. Contrario a lo que esperaba, pude observar que la mayoría de alumnos restantes en el salón andaban por su propia cuenta o hablando con la persona que tenían delante, no prestando atención en mi dirección. Preocupándome también por las dos personas que estaban hablando con Yuigama hasta hace un rato, volteé en esa dirección. Evina-san sacudía su mano en despedida mientras Miura solo jugaba con su cabello. No parecían particularmente molestarse en nosotros. Me siento secretamente aliviado gracias a ello. Dejando de lado lo que yo podía pensar, probablemente para los demás esta situación ya era algo normal. Se había vuelto algo habitual que Yuigama fuera al club de servicio después de clases y también esas dos ya sabían que yo también era un miembro. Por eso era totalmente normal que ambos saliéramos juntos de clases. Creo que hace un tiempo atrás habría recibido unas miradas extrañas. No solo yo, sino Yuigama también. No lo habría podido ni imaginar, que hace un tiempo consideraba a ese grupo en las posiciones más altas de la escuela, pero, gracias a involucrarme personalmente, entender las circunstancias y el entorno de los demás tan solo un poco, es que obtuve pistas y pude deducir algunas cosas. No lo llamaría un entendimiento total, pero al menos nos conocemos al punto de darle un significado lógico a las cosas y aceptarlas. Por supuesto que lo mismo se podía decir para la chica a mi lado. El edificio especial de la escuela se sentía más silencioso de lo normal, tal vez porque ya había pasado un tiempo desde que habían terminado las clases. El ambiente era frío y seco como siempre. Aunque aún así no se sentía desolado. La razón de eso era por Yuigama a mi costado. Aunque probablemente también por la manta ruidosa que tenía en su mano. Lancé mi mirada en su dirección y observé a Yuigama hundiendo su quijada en la manta que llevaba. Me pregunto por qué trajo esa manta. La Inés. Se cree la Inés. Me pregunto si ser de Chiva se relaciona a ese punto con Peanuts, 33, de hecho, ¿por qué llevas esa manta? Intento empezar un tema de conversación a la ligera para no estar caminando callados. Tras hacerlo Yuigama inclina un poco su cuello. Manta. Hablas de esta cobija. ¿Significan lo mismo, o son ligeramente diferentes? Algo así como la pasta y el espagueti. Deberían de dejar de usar esas palabras. Pero tenía escrito que era una cobija, Ambos significan lo mismo. Yuigama puso una mala cara pero al mismo instante tras notar algo, frunció el ceño. Parece que se dio cuenta. Sin embargo, no presté atención a su reacción y miré fijamente esa cobija. Estaba bien doblada pero no parecía que fuera tan grande. Alrededor del tamaño de medio tatami. Recuerdo rápidamente la descripción perfecta para una manta de ese tamaño. Para la falda. Yuigama hunde su cara en la manta tras decir eso. Sí. Algo así. Ya veo. Cierto, no tenías una. Recuerdo la vista usual dentro del salón del club. No recuerdo cuándo fue, pero Yuigama y Yukinosita siempre se sentaban juntas y compartían una cobija como un kotatsu.
Parecen estar calientitas. Ah, qué frío que tengo. Ah, quiero irme. Lo recuerdo bien porque pensaba en esas cosas. El lugar donde me siento es un poco frío después de todo. Miro un poco envidiosamente a la manta que Yuiga-ama llevaba. Yuiga-ama parpadeaba sorprendida al mirarme. No pensé que te interesara tanto, neno, más que verla es como que no puedo quitármela de la vista. No puedes quitártela de la vista. Ah, pues sí, bueno, tengo una vista bien amplia después de todo. Traté de hacerme el desentendido pero no tenía ni idea si en verdad tenía la vista amplia. Podía ver bien la cara enrojecida de Yuiga-ama hundida en su manta a pesar de que mi rostro estaba mirando hacia otro lado avergonzado. Nuestros pasos resonaban por el pasadizo silencioso. Aparte de ello, solo el sonido del viento golpeando las ventanas y la respiración delicada a mi costado podían oírse. Diablos, realmente me pone nervioso este silencio. Por alguna razón sentía que acababa de cavar mi propia tumba. A este paso, unos 5 segundos más y llegará la respuesta incorrecta por mala comunicación. Se reducirá mi remuneración laboral. Quisiera calmar las cosas tal vez no con una comunicación perfecta, pero al menos una buena, o al menos normal. Bueno, de todas formas su nivel de afección no incrementaría así pudiera comunicarme perfectamente con ella de todas formas. Por eso comencé a hablar lo que sea que se me vino a la mente. De hecho, ya tenemos una cobija para la falda. ¿Por qué compraste otra? ¿Cuántas piernas tienes? Eres un 100 pies. Te equivocas. Me vino de extra cuando compré una revista. Yuiga-ama me respondió tras levantar su cara, pero su vigor se redujo rápidamente. Su expresión parecía estar incomodada por algo mientras continuaba hablando, por eso ya tengo demasiadas y la verdad es que ni sé cómo deshacerme de ellas. Oh. Ya veo. Así que quería deshacerse de ellas. Bueno, es cierto que vienen todo tipo de mantas como regalos extras en las cosas, en especial en la temporada de invierno. De hecho, creo que en mi casa hay muchas también. Se pueden encontrar con la misma frecuencia que se encuentran platos durante el Festival del Pan en primavera. Esos platos ni se rompían así que también tenía demasiados. Tras asentir convencido, Yuiga-ama también asintió sonriendo. Por eso la traje de mi casa. Todavía hace frío, además. Las palabras de Yuiga-ama se detuvieron repentinamente. Su vista estaba dirigida hacia adelante. Miré en esa dirección de igual manera para ver el salón del club de servicio. Yuiga-ama respiró ligeramente después de tomarse un momento como para elegir sus palabras. Planeaba dejarla en el salón si continuamos con nuestras actividades del club. Tras agregar esas palabras, Yuiga-ama cerró sus labios seguidamente y postró su mirada un poco preocupada. No podía más que asentir huecamente tras mirar su cara de perfil. Realmente no tenía problemas en hacerme el tonto como hace un momento, pero en realidad no tenía ganas de hacerlo. Si continuamos, G. Las palabras de Yuiga-ama lo hacían sonar como si estuviera segura de que ya todo terminaría. Finalmente llegamos al salón aún incapaz de poder encontrar una respuesta correcta a esas palabras. Puse mi mano en la manija para no abrir mi boca. Sin embargo, la puerta no se movía ni un poco después de haber emitido un sonido grueso y profundo. ¿Tiene llave? Yuiga-ama aproximó su cara sobre mis hombros para tratar de ver. Yukinon aún no llega. Yuiga-ama sostuvo bajo sus brazos su mochila mientras comenzaba a buscar en los bolsillos de su abrigo. Yo decidí comenzar a caminar tras observar eso. Iré por la llave. Yuiga-ama trató de decir algo, pero sacudí mi mano como para ignorarlo mientras me apresuré hacia la sala de maestros. Yuki Noshita era la única que siempre abría la puerta del club de servicio. Y a estas alturas es que recién lo notaba. Esa llave siempre la tenía ella y yo nunca la había tocado ni una sola vez. Asterisco asterisco asterisco. Tras abrir la puerta de la sala de maestros pude observar el lugar en un total desorden, tal vez por causa de los exámenes de entrada que recién habían terminado. Podía observar una montaña de documentos en todos los escritorios que lograba ver, mientras que escuchaba llamadas y coordinaciones de todo tipo entre las personas en el salón. Qué difícil preguntar dónde estará la llave.
Es bueno hablar directamente con Hiratsuka-sensei en este tipo de situaciones. Después de todo siempre anda viendo anime o comiendo en la sala de maestros. Entraré tan sutilmente como evitando despertar a alguien que duerme. Disculpen. Dije cuando entré en el salón mientras susurraba y me dirigí al escritorio de Hiratsuka-sensei. El escritorio al cual había sido llamado, el cual había visitado incontables veces, estaba de una forma que nunca antes había visto. El normalmente desordenado y desastroso escritorio lleno de documentos, sobres, latas de café o figuras de algún bonus estaba totalmente ordenado y limpio. Solo podía notar una libreta de tapa negra enrollada con hilo y un lapicero. Por un momento pensé que se trataba del escritorio de alguien más, pero la silla rotadora con el espaldar doblado en una dirección extraña me hacía pensar que no podría ser de nadie más que de Hiratsuka-sensei. Sin embargo, ella misma no se encontraba en ningún lado. Oh, Ikigaya. ¿Qué sucede? Alguien me llamó de otra dirección mientras inspeccionaba el lugar. Puedo notar la cara de Hiratsuka-sensei con un cigarro en la boca desde el espacio de recepción dividido por las particiones del salón. Ah, ahora que lo recuerdo, ella usaba ese lugar como zona para fumar. Después de sacudir su mano en el aire y cambiarla a hacerme señales para que me aproxime, caminé en su dirección. Parecía que estaba escribiendo algo, pero ahora se encontraba en su descanso. Tal vez como acompañamiento de su cigarro, una de sus manos sostenía una lata de café aún no abierta. La compañera elegida era por supuesto una Max Coffee. Era especial después de todo. Vine por la llave. Tomé asiento en el sofá del área de recepción como me indica, tras lo cual le digo lo que vine a hacer. Hiratsuka-sensei puso una cara sorprendida. La llave se la llevó Yukinosita hace un rato. Hiratsuka-sensei suspiró humo y sacudió las cenizas del tabaco. Distorsioné un poco la expresión en mi cara por el fuerte olor a tabaco y por el esfuerzo en vano que hice al venir aquí. Hiratsuka-sensei sonrió cansada. ¿Por qué no trataste de contactarla primero? La comunicación es importante. Bueno, no sé su número. Yuiga-ama tampoco. Ah, no. Reí un poco para tratar de pasar del tema frente a su mirada sospechosa. Podría decírselo. Que solo quería venir a sacar la llave. Sin embargo, aún sin decírselo, Hiratsuka-sensei encogió sus hombros mientras me sonreía. Volteé a otra dirección ya que su mirada cálida me hacía sentir especialmente incómodo. En mi visión aparecieron otros profesores y miembros de staff haciendo sus labores sin descanso. Parecen estar muy ocupados. Pudiendo afortunadamente cambiar el tema, Hiratsuka-sensei cerró un poco sus ojos y miró en esa dirección de igual forma. Hectómetros. Sí, bueno, ya terminarán las clases de este año después de todo. Siempre es así por esta época. Pensaba que se trataba solo por los exámenes de entrada, pero imaginé que no estaba limitado a eso. Pensé que tenían muchas cosas que hacer relacionadas a las graduaciones y el papeleo para los alumnos que pasaban de año. Supongo que Hiratsuka-sensei, quien estaba a cargo de los alumnos de segundo año como nosotros, no tenía realmente mucho que ver con los nuevos alumnos que entren a primer año. Me pregunto si es igual de ocupado en todo lado cuando se aproxima el final de un término o cuando se cierran cuentas. Mis padres también parecían estar bien ocupados. Bueno, cuando de cerrar cuentas se trata, depende de cada compañía, pero muchas tienen como fecha límite el final de marzo después de todo. Como resultado no tenemos de otra opción que ajustarnos a eso, por eso es muy ocupado. Quiero irme a casa. Que ajustar cuentas y el fin de término y fecha límite se mueran. Hiratsuka-sensei dejó colgar su cabeza en el sofá mientras maldecía su situación con quejas. No pareciera estar tan presionada a pesar de lo que decía. Y mientras me quedé callado y observando, Hiratsuka-sensei se percató de mi pregunta muda. Hectómetros, yo también ando bien ocupada. ¿De verdad? Hiratsuka-sensei infló sus mejillas descontenta tras acomodar su postura. Qué lástima, si fuera un poco más joven hubiera pensado que se veía honestamente bonita. Aunque que lo haga con esa edad que tenía, de hecho igual era bonita. Vaya, se ve bonita después de todo. Ahora mismo. Bueno, estoy en mi descanso,
¿ves? Un ratillo nada más, ¿ves? Hiratsuka-sensei presiona su incertidumbre junto a su cigarrillo en el cenicero después de hablarme como para tratar de convencerme. Aunque desde la antigüedad siempre decían que donde no había fuego no se alzaba humo, tu escritorio estaba bien limpio a pesar de lo que dices. Bueno, tiendo a huir de la realidad de esa forma cuando ando muy ocupada. Jajaja, rió Hiratsuka-sensei tratando de cubrir el tema. Bueno, al menos si la entiendo, cuando ando muy ocupado también me olvido de todo y me pongo a jugar juegos de igual manera. No se puede hacer nada al respecto. No tenía la culpa. No tendría sentido culpar a la sensei. Todo es culpa del trabajo. El trabajo es el mal. La actitud correcta es odiar al trabajo y no a las personas. Hiratsuka-sensei suspiró levemente después de cruzar mis brazos y asentir. Aunque ya debería hacerme cargo de mi trabajo. Su susurro no estaba dirigido hacia mí, fue más como un murmuro hacia ella. La vista de Hiratsuka-sensei reposaba sobre el cenicero en su mano, en el cual ya no quedaba ni fuego ni humo, solo un aroma en el aire. Pensaba que ya me había acostumbrado a ese olor, pero de todas formas entrecerré mis ojos. Probablemente porque había recordado aquella charla con Aruno-san. Esa noche también recordaba este olor, junto a este ambiente pesado y lleno de incertidumbre. Traté de levantarme para olvidarlo. Entonces volveré. Hectómetros, sí, anda. Hiratsuka-sensei me siguió como para acompañarme a la salida. Escuché unas palabras cuando traté de salir del espacio de recepción. Ikigaya. Sí. Al voltear podía observar a Hiratsuka-sensei quien había abierto un poco sus labios pero solo me miraba en silencio sin decir nada. Su mirada no tenía esa agudeza usual, pero tampoco la gentileza que me mostraba algunas veces. Era la primera vez que veía esa mirada. Por eso sentía más interés de lo normal en la continuación de su palabra como un susurro, por lo cual inclino mi cuello como para avisarle que continúe. Sin embargo, después de cerrar sus ojos y sacudir su cabeza, Hiratsuka-sensei tan solo sonrió como una adolescente traviesa. No es nada. Asegúrate de atraparla. Hiratsuka-sensei lanzó hacia arriba la lata de café junto a su grito. Después de lograr atraparla de alguna manera, me pregunté de qué hablaría mientras volteaba a mirarla. Al hacerlo, observé a Hiratsuka-sensei poner una de sus manos en su mejilla delicadamente y guiñándome un ojo mientras me mostraba su lengua. Que sea nuestro secreto que estaba perdiendo el tiempo aquí contigo, Uwa, ¿qué molesta? ¿Qué es ese intento de lindura? Entonces esta lata es algo así como un soborno para que me quede callado. Bueno, tampoco tengo a nadie a quien decírselo con o sin recompensa. De igual forma decidí regresarle un signo de paz con mi mano junto a una señal de, entendido, con una mueca de tonto, tras lo cual me retiré del salón de maestros. Si alguien ya había abierto la puerta no había necesidad de apresurarme. Probablemente Yukinosita ya había llegado al salón y Yuiga-ama ya había entrado también. Caminé tranquilamente mientras jugaba con la lata de Max Coffee que había recibido hace un momento. Contrario a lo que esperaba, Yuiga-ama no estaba frente al salón del club y podía escucharse hablar a dos personas desde adentro. Podía sentir el ambiente que estaba frío hasta hace un rato, un poco más cálido tal vez gracias a esas voces. La ruidosa puerta que no se abría hace un rato se abrió sin problemas esta vez. El aroma del té podía sentirse en el aire cálido por el calentador del salón. Ambas yacían sentadas en el lugar de siempre por la ventana. Jalé la silla de siempre pegada al pasadizo mientras la saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Yukinosita elevó su rostro que tenía enfocado en la copa de té que acababa de preparar mientras sonreía. Sin embargo, rápidamente entrecerró un poco sus ojos llena de culpa. Lo siento. Parece que nos pasamos de vista. Debí haberte avisado. Sí. Bueno, no importa. Sacudí la lata de café como para decirle que había ido por la llave de paso que iba a comprar esto. Yukinosita suspiró aliviada tras hacerlo. Yuiga-ama a su costado contrastivamente hace una mueca con sus cachetes molesta. Por eso te dije que la llamaría primero. Sonreí forzadamente frente a las quejas de Yuiga-ama. De hecho creo que no me dijiste nada,
Iki, te fuiste antes de que pudiera decirte algo. Ah, pero el Max Coffee. Bueno, no es nada, lo siento. Traté de resaltar la lata de café en mi mano ante la seria mirada de Yuiga-ama, pero rápidamente me disculpé cuando empecé a sentir su mirada poniéndose más fría. Realmente no importa. Yuiga-ama dejó de hacer pucheros y tomó de su taza que sostenía con sus manos. Yuki Noshita sonrió un poco después de observarnos y movió su mirada hacia mi dirección con la tetera en su mano. Hice un poco de té, ¿quieres? Ah, lo tomaré. Dicen que las cosas dulces van hacia otro estómago después de todo. Puedes aplicar eso para el café. Es bien dulce después de todo. Yuiga-ama miró la lata de Max Coffee un poco asustada. No, pero por supuesto que aplica. Es mucho más dulce que los dulces con bajas calorías y bajos en grasa después de todo. Bueno, dejando de lado el Max Coffee para cuando sienta un poco de hambre, ahora era hora de beber un té recién preparado al encontrarme en la hora del té después de clases. Toma, sírvete. Hectómetros, gracias. Tomé de la taza de té que Yuki Noshita había llenado hace un momento. Tras suspirar, pude sentir cómo mi tenso cuerpo se iba relajando. Por eso finalmente pude notar que todo este tiempo estuve tenso. Al mismo tiempo, puedo sentirme bajar la guardia en ese preciso instante. Gracias a ello las palabras huecas que estaban saliendo de mí hasta hace un momento se habían detenido y solo podía exhalar un aire cálido de mi boca. Hace un tiempo no me molestaba el silencio, pero ahora mismo el incómodo ambiente parecía hasta aterrador. Tras mirar de reojo a Yuiga-ama, puedo observándola mirando las ondas generadas en la superficie de su taza de té. Puedo intuir por eso que ella también sentía algo similar a mí en este instante. Pero era diferente para Yuki Noshita. Yuki Noshita nos mostraba una sonrisa calmada a nosotros que permanecíamos en silencio, tras lo cual comenzó a hablar. Gracias por lo de la otra vez. Yuki Noshita reposó sus manos en su regazo mientras nos agradecía inclinando su cabeza. Sus movimientos fluidos eran muy elegantes. Logré aliviarme un poco tras observar eso. No podía estar totalmente seguro, pero observar su hermosa y correcta postura junto a su adorable remolino de pelo en su cabeza acompañada de su leve sonrisa, me hacía sentir haber visto algo parecido antes. Es gracias a ese sentimiento de déjà vu que puedo inesperadamente comenzar a hablar amablemente. Terminaste tu mudanza sin problemas. Había escuchado al respecto por parte de Ayama por la mañana, pero aún así lo pregunté. Realmente creo que estas cosas son mejor escucharlas de la persona misma. Yuki Noshita asintió a mi pregunta mientras continuó hablando. Sí. No fue algo tan grande como para llamarlo mudanza de todas maneras. Yuiga-ama-san también me ayudó después de todo. Yuiga-ama sacudió sus manos frente a su pecho tras recibir la cálida mirada de Yuki Noshita. No, para nada. No he hecho gran cosa. Yuiga-ama comenzó a jugar con su cabello amarrado en forma de bola mientras sonreía un poco en conflicto y miró hacia otro lado tal vez por su modestia. Sin embargo, Yuki Noshita no desviaba su mirada. En verdad me serviste de mucha ayuda. Gracias. La sonrisa de ensueño de Yuki Noshita, además de ser gentil, era muy brillante. Yuiga-ama, quien estaba siendo observada por Yuki Noshita, volteó también en su dirección. Cuando sus ojos se encontraron, Yuiga-ama asintió con una expresión llorosa y un suspiro temblante. Yuki Noshita reacciona tímidamente, tal vez por avergonzarse con su reacción. Deberían servirse unos bocadillos. El salón se pone un poco más cálido mientras un aroma dulce del té se esparce por el lugar. Los rayos del sol que comenzaban a ocultarse parecían pintar el ambiente de igual manera. Repentinamente ese ambiente comenzó a vibrar. El sonido de alguien golpeando la puerta. Adelante. La puerta se abrió lentamente después de la respuesta calmada de Yuki Noshita. Asterisco asterisco asterisco, el rayo de luz que se vertía desde la ventana escapaba por la ligeramente abierta puerta. El aire frío que ingresaba se mezclaba con el ambiente cálido cargado dentro del salón como si hubiera soplado una ráfaga de viento. Probablemente alguna de las ventanas en el pasadizo había sido abierta para ventilar el lugar. Un nuevo ambiente llenaba el salón con calefacción. Disculpen Isshiki Hiroha, la persona que trajo consigo ese viento,
yacía parada junto a la puerta sonriendo. Sin embargo, no parecía que fuera a entrar. ¿Por qué no entra? De hecho hace mucho frío si dejas la puerta así abierta. Lancé mi mirada de reproche hacia Isshiki, pero ella solo puso su dedo índice en su mejilla mientras inclinaba su cuello. Aquí había una laptop, ¿verdad? Tenemos una, pero... Yukinosita respondió un poco perpleja a su pregunta inesperada. Tras hacerlo, Isshiki continuó sus preguntas desentendida. ¿Se puede ver DVDs en ella? Yukinosita parecía dudar sobre su pregunta mientras trataba de sacar la laptop de uno de los cajones del escritorio. No hacía falta hacerlo, ya que yo ya sabía la respuesta. Es una antigua, así que probablemente sí. Ya veo, por alguna razón parecía estar sorprendida. ¿Por qué lo preguntaste? Solo quería verificarlo. ¿Pero verificar qué? Isshiki sacudió una de sus manos mientras me mostraba una cara de desentendida. Sin embargo, tal vez por la conversación que tuvimos ahora, finalmente Isshiki decidió entrar al salón tras cerrar la puerta con una de sus manos por detrás. Isshiki parecía murmurar algo mientras se aproxima hacia nosotros. En realidad podría ser algo online, pero no puedo pagarlo. Esas cosas piden tarjetas de crédito después de todo. Pues ni idea. Yukinosita había respondido perpleja, pero los tres pensábamos igual. ¿De qué estaría hablando? Mientras pensábamos en ello, al dirigirle una mirada llena de duda a Isshiki, ella ya se había puesto a prender la laptop. Y bueno, quiero prestarme un DVD, pero la computadora del consejo estudiantil es muy nueva y no puede leerlo. Es nueva, ya veo. Qué bueno tener presupuesto. La mayoría de laptops nuevas ya no venían con un lector de discos después de todo. Isshiki sacó algo después de rebuscar su mochila. Una pequeña caja cuadrada del tamaño de una palma. ¿Qué es eso? Yuigahama picó tímidamente esa caja con sus dedos. Pues sí, ¿qué es eso? Toufu. O eso pensé, pero noto que tenía algo como un lente y unos botones. Entonces no es toufu. Isshiki tomó firmemente la caja y comenzó a conectarla con la laptop después de insertarle un cable. Tras observar eso, Yukinosita empezó a hablar sorprendida. Sí que es bien pequeño, es un proyector. Así es, así es. Bajaré un poco la pantalla. Tras asentir, Isshiki se puso de pie y se dirigió a bajar la pantalla desplegable del salón ubicada en una esquina. ¿Qué es lo que nos mostrará? Isshiki presionó un botón de la pequeña cajita mientras esperamos. Se podía escuchar un pequeño sonido de encendido. Tras esperar un momento, en la pantalla del salón se vio reflejada la pantalla de la laptop. ¡Oh, increíble! Se proyecta bien claro. Yuigahama abrió su boca sorprendida mientras Yukinosita cruzó sus brazos y llevó su mano a su quijada. Isshiki movió uno de sus dedos mientras continuaba hablando orgullosamente. Parece que también puede proyectar la pantalla del celular. Pero, debe de ser bien caro, ¿verdad? La sorprendida Yuigahama sonrió un poco tras haber pensado en ello mientras pregunta burlonamente. Tras hacerlo, Isshiki movió su brazo exageradamente y contestó. Pues, me salió prácticamente gratis por medio de los gastos del consejo estudiantil. ¡Qué comercialización tan mala! No puede haber una expresión más sospechosa que, prácticamente gratis. De igual forma que los juegos prácticamente gratis y las compañías de pirámide que dicen que sacaremos ganancias a largo plazo, no se debe confiar en esas cosas tan fácilmente. No me van a engañar. No voy a pagar por esos juegos online. Observé nuevamente el proyector mientras que hice la firme promesa de solo lanzar los gachas con las gemas de disculpa. De hecho, ¿qué es este proyector? El proyector parecía ser nuevo ya que aún tenía un plástico de protección pegado. Isshiki inclinó su cuello después de escuchar mi pregunta y lo observó fijamente. Un aparato recién comprado, supongo. Pero que me responda de esa forma. Hiroha Sony-san, tenga más confianza en sí misma y por favor explíquenos a nosotros los nuevos amigos del consejo estudiantil las cualidades de su proyector-chan. No hablamos de eso, queríamos saber para qué trajiste eso aquí. Yukinosita puso su mano en su frente como conteniendo un dolor de cabeza.
Sí, así es. Yo también preguntaba eso. Bueno. Isshiki rodó el disco con sus dedos y lo insertó en el lector mientras respondía. Yuigahama se levantó rápidamente tras intuir algo al mirarla. Una película. Una película. Vamos a ver una película. Yuigahama comenzó a cerrar las cortinas del salón emocionada. También había apagado las luces ansiosamente. Obviamente no podíamos ver una película en el salón. Pensando en eso noto que la imagen proyectada en la pantalla desplegable me parecía familiar. La Estatua de la Libertad, un león rugiendo, letras iluminadas y olas ondulando en la pantalla. En verdad vamos a ver una película. No prestando atención a mi perplejidad, Isshiki movió su silla a un lugar para poder ver mejor el video. Yuigahama parecía estar totalmente preparada con snacks en el escritorio en su delante. En verdad vamos a ver una película. Tal vez pensando que no tenía más opción que seguirlas tras lo que hicieron, Yuki Noshita también comenzaba a servir más té. Parece que en verdad íbamos a ver una película. Asterisco 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 en la habitación oscura con las cortinas cerradas, la única luz leve era la del proyector proyectándose en la pantalla desplegable. Si este lugar fuera un cine o un teatro probablemente pudiera haberme metido enteramente en la historia de lo que veíamos. Sin embargo, estábamos en el salón del club de servicio. Básicamente un lugar en el que pasábamos nuestros días normales que ahora se sentía incómodo por la situación inusual en la que estábamos. Por sobre todo, la única fuente de sonido venía de los parlantes de la laptop, por lo que todos habían tomado su lugar cerca del aparato haciendo que se sintiera un poco congestionado. Gracias a ello no podía tranquilizarme mientras movía mi cuerpo. Cada vez que lo hacía tocaba intencionalmente el cuerpo de alguien a mi lado. Haya sido el sonido de los uniformes rozando, el suspiro de sorpresa cuando alguien era tocado desprevenido o pequeñas charlas en secreto. Todo eso era lo único que quedaba en mi memoria, por lo que casi no recordaba el contenido de la película. Lo que pude entender era que no se trataba de una película sino de una serie de drama extranjero tomada un poco a la ligera. Era la historia de unos jóvenes en una escuela secundaria de América. Las personas deportivas sí que dan miedo. El elenco para una escuela debe de ser elegido estrictamente, era lo único que podía opinar al respecto. Alrededor de la mitad de la serie finalmente mi corazón se había rendido y había dejado de ver mientras trataba de meditar y pelear contra mis deseos carnales el resto del tiempo que duró. La serie finalmente terminó cuando comenzaba a sentirme iluminado. Después de los créditos finales, Isshiki apaga el proyector. ¡Ah, qué entretenida! Tras decir eso y ponerse de pie, Yuigahama abrió las cortinas. El exterior ya estaba completamente oscuro. Después de prender la luz pude ver a Yuki Noshita cerrando sus ojos y asintiendo satisfecha. Parece que todas lo disfrutaron. Me había distraído por otras cosas por lo cual ni recordaba mucho al respecto pero... Mientras pensaba en eso, Isshiki, con un particular buen humor comenzó a cantar en voz baja mientras guardaba las cosas. Dancing Queen and Fufu, Fufu N. Estaba cantando una de las canciones que parecía que habían tocado por el final, pero su canto se había vuelto un tarareo por el final, tal vez por desconocer la letra de la canción. Realmente no me animaba a molestar a alguien cuando estaba de buen humor, pero había algo que tenía que preguntar. Comienzo a hablarle lentamente después de verla terminar de guardar todo. Entonces, ¿por qué viniste a ver una película aquí? No era una película, era un drama. Lo que sea. Qué molesto, que Hollywood se encargue de todas las películas donde hay americanos divirtiéndose. Y que la India se encargue de las películas donde se ponen a bailar repentinamente. Todas las películas son así, ¿verdad? Bueno, este fue un drama extranjero. Isshiki parecía sorprendida al verme suspirar profundamente. ¿No te gustó mucho, senpai? No, probablemente hubiera pensado que era interesante si la hubiera visto bien, pero las partes pobres e incómodas se quedaron más grabadas en mí que todo lo demás. Así fueron las escenas que alcancé a ver, pero por sobre todo lo más duro fue estar rodeado de estas chicas tan de cerca. Imagino que a ustedes les gustan este tipo de cosas, bueno, se podría decir que sí. Son normalmente entretenidas. Sí, es verdad.
Yuiga-ama siguió a Isshiki, quien respondía como si fuera algo natural. Yuki no Cita de igual forma solo asintió sin decir nada. Ah, bueno. Yo también había visto varias series que pensé que eran entretenidas como 24 y Prison Break, pero este drama extranjero de ahora mismo me había aburrido cada cierto rato, me daba la impresión de que me cansaba de solo verlo. Bueno, supongo que es algo más para chicas. Tras mencionar esas palabras, Isshiki y Yuiga-ama parecieron molestarse. Creo que cualquier chico podría disfrutarla de igual manera, así es. De hecho es más normal cuando a un chico le gustan las series populares entre chicas. Por el contrario, cualquier chica que diga que le gustan cosas como Mad Max o Avengers, es casi totalmente por influencia de sus novios. En verdad. Yuiga-ama pregunta nuevamente después de escuchar algo difícil de ignorar. Tras hacerlo, Isshiki sonrió odiosamente. Bueno, la mayoría de las veces. Oye, detente. No andes lanzando al infierno a los chicos que les gustaron esas películas. Además de que también hay chicas que disfrutan de ellas. Mi fuente es Hiratsuka Sensei. Por cierto, sus películas favoritas son Tremors, Battleship y Pacific Rim. Casi me enamoro de ella cuando me lo dijo. Pero bueno, sé que mi fuente no es tan confiable. Lancé mi mirada hacia Isshiki, quien sonreía mientras pensaba qué películas les gustarían a las chicas normales. Por eso les digo que son mejores las chicas que les gustan las películas elegantes, vívidas, desfachadas y descaradas como América. Ya se emocionó esta chica. Su elección de película era bien antigua también. Bueno, era una película famosa, así que habían muchas formas de verla hoy en día, por lo cual podía entenderla un poco. Y por cierto, ¿cuál es tu película favorita? Tras preguntarlo, Isshiki puso una de sus manos en sus mejillas coquetamente mientras sonríe astutamente. América, qué descarada, también parece estar mintiendo. Su elección también sonaba bien rebuscada incluso para ser algo de chicas. Traté de seguir hablándole a la perpleja Yuiga-ama cuando Yuki no Cita comenzó a hablar calmadamente tras cerrar sus ojos y beber de su té. Es una buena película. Estuvo cerca. Menos mal no dije nada. Los gustos de las personas son variados para las películas o para lo que sea, así que hay que respetarlos después de todo. No sabes cuándo puedas estar pisando una mina después de todo. Sin embargo, en el mundo existían las personas que, a pesar de respetar las opiniones de los demás, igual decidían pisar las minas como si nada. Es el tipo de película que le gustaría a personas como Yuki no Cita Senpai. Después de todo, siento maldad en la forma en que lo dices. El cuerpo de Isshiki se paralizó. Al ver el ceño fruncido y la fría mirada de Yuki no Cita, Isshiki se ocultó detrás de mí. Observar eso hizo que Yuki no Cita suspirara aburrida mientras ponía su mano en su frente. Entonces, ¿por qué decidiste iniciar una función repentinamente en este lugar? Sí, sobre eso. Giré mis hombros hacia atrás tras recordar lo que quería preguntar hace un rato. Isshiki choca sus palmas tras recordar su pedido. Quería verla para usarla como referencia. Todos pensarían que ando perdiendo el tiempo si me pongo a verla en el salón del consejo estudiantil. Después de todo, es también cuestionable que hayas elegido este lugar para verla. Mírala en tu casa, en tu casa. Es que quería probar el proyector que recién había comprado. No tenemos una pantalla como esta en el consejo estudiantil ni en mi casa. También soy de las personas que no les gusta trabajar horas extras. No importaba qué consejo pudiéramos darle yo o Yuki no Cita, Isshiki solo sonreía sin signos de querer reflexionar. De hecho, pareciera que fuera capaz de comprar unos parlantes con la excusa de sus gastos para tener todo el set completo en cualquier momento. Solo para ella. Mientras pensaba en eso, Yuiga-ama elevó su mano levemente. ¿A qué te referías de verlo como referencia? Nosotros solo estuvimos viendo sin hacer nada en especial. Saben que se aproxima la ceremonia de graduación, ¿verdad? Después de eso hay algo así como una fiesta de agradecimiento. Y bueno, el consejo estudiantil se encargará de aquello, por eso quise verla. Oh, una fiesta de agradecimiento.
Me puse en alerta y me alejé un poco con la silla y todo para demostrarle a Isshiki mi intención de no querer ayudarla tras entender sus palabras. Sin embargo, tras ignorarme, Isshiki solo cruzó sus brazos mientras comenzaba a pensar en algo con una cara complicada. La verdad es que simplemente podríamos jalar unas mesas y mostrar nuestro agradecimiento de cualquier forma, pero poniéndome a pensar en cuando yo me gradúe, creo que sería mejor hacer algo mucho más llamativo. Ah, de esa forma los que se gradúen lo disfrutarán más también. Guau. Al menos al final de sus palabras metió su consideración hacia los graduados. Hirohas está creciendo. No podía pensar en ello realmente. De hecho, su egoísmo a este extremo hasta se sentía refrescante de alguna forma. Me impresionaba en cierto modo. En ese instante pude sentir un suspiro conteniendo una impresión similar a la mía en mi costado. Tras voltear a ver podía ver a Yukinosita haciendo una cara de entendida mientras asentía. Ya veo, así que por eso el video de promo. Ah, bien. Yukinosita-senpai. Bien. Isshiki aplaudió mientras elogiaba a Yukinosita. No es la gran cosa. Cualquiera puede intuirlo por el contexto de la conversación. Las palabras y cara de Yukinosita estaban calmadas, pero su pecho estaba ligeramente elevado en orgullo. Su cara también estaba un poco sonrojada, avergonzada. Qué fácil de complacer. Bueno, ya podía entenderlo todo gracias a que Yukinosita había atinado a la respuesta. Todo giraba en torno a un promo. ¿Qué es un promo? Pram. ¿Qué? Promotora. Algo para promover. Tras volver a preguntar por la palabra que no estaba acostumbrado a escuchar, noté que la persona a la que le pregunté era la incorrecta. Yuigahama me regresó la pregunta de igual manera. Prometidas. Es promo, ¿te gustan las prometidas? No. Sí. Yuigahama sonreía contenta. ¿Y esa reacción? Se ve súper linda. Bueno, no hablemos de eso. Quería saber qué era eso de promo. Por eso, enséñame, Yukipedia-san. Al mirarla, Yukinosita sacudió su cabello en su hombro mientras sonreía determinada como acudiendo al rescate. La palabra, puede significar varias cosas, pero hace referencia a que algo se hace en favor o en ayuda de algo o de alguien. En latín, aunque de misma pronunciación, significa, para, ya que determinaba si las cosas se hacían para lograr algo en contra o a favor de. No hablaba de eso, Pero si es favor de por y para en contra entonces, para por a favor de y en contra para. Yuigahama-san ya se perdió. Por solo la palabra, por, una vez más. O es lo que me hubiera gustado pedirle a Yuigahama que repita por la forma rápida en que habló, pero lo dejaré para otra ocasión. Entonces, ¿qué es eso de promo? Yukinosita asintió mientras decía, veamos. Al buscar sus palabras para hablar. La palabra, promo, en sí viene de, pramenad. Básicamente una abreviación de baile. Creo que, es algo así como una gran fiesta de gala que realizan las escuelas extranjeras al final del año. Bueno, no estaría mal tomarlo como una gran fiesta de graduación. ¿No recuerdan una escena así en el drama que acabamos de ver? Oh. Así que esa fiesta bien americana como de Dancing Queen era eso de promo. Asiento internamente cuando de repente me doy cuenta de algo tras pensarlo. Eso no era ficticio. En verdad la gente hace esas cosas. Así parece, al parecer es algo normal. Isshiki sacó su celular tras lo cual comenzó a buscar algo. Tras un momento, aparentemente habiendo encontrado lo que buscaba, Isshiki nos mostró su pantalla. Su pantalla reflejaba parejas en smoking y vestido en medio de una fiesta bulliciosa. Aunque la ubicación cambiaba dependiendo del evento, sea el gimnasio, un club con un DJ, un salón de baile o simplemente un exterior, todas las personas se veían de igual forma deslumbrantes. Sin embargo, todos los videos no parecían en lo absoluto de estudiantes. Mira. Sería un éxito en Instagram. Quiero hacer algo así. Deja de planear las cosas con ese criterio tan tonto.
Isshiki se refería a fotos de las chicas en vestido entrando a los salones de baile tras bajar de limusinas escandalosas. A los chicos les atraerían más los temjin que las limusinas. Pero no era realmente tiempo para estar pensando en Virtual On 34. Parecía ser que los bailes de promo que Isshiki nos había mostrado ahora mismo eran de una escala mucho más grande que la fiesta de graduación que teníamos en mente. También podía sentir que eran diferentes a simples encuentros en pub o clubes con esa intención de fiestas nocturnas. No parecía ser algo como, Juicy Party. Yeah, 35 tampoco. Tal vez por mis propios gustos o por ser parte de una cultura extranjera, no podía realmente imaginarme un baile de promo en nuestra escuela. ¿Por qué no una fiesta de agradecimiento normal? ¿Para qué hacer un baile de promo? 34 es un videojuego, la palabra temjin viene de ahí. https://en.wikipedia.org/wiki/virtual-on35 Juicy Party Yeah es un saludo que hace una seiyū de Japón, Chiaki Hashi, bien autista peculiar por cómo habla. https://en.wikipedia.org/wiki/Chiaki-Takehashi-abre paréntesis actriz. Tras preguntarlo Isshiki pasó una de sus manos por su pecho sobre su chaleco rosa y anuncia en voz alta. Fufuene porque yo me volveré la reina del baile. Oh, ¿qué está diciendo esta chica? Le pregunto a Google Sensei que es una reina del baile mientras pienso en eso. Al parecer la reina del baile hacía referencia a la chica más bonita de ese año y escuela, que era elegida por todos. En contraste también existía el rey del baile elegido por los chicos. Ya veo. Ayama sería el rey del baile de seguro en nuestro año, bueno, probablemente. En otras palabras, Ayama Senpai sería el rey y yo la haría ahí. Al parecer Isshiki también se había dado cuenta de la paradoja de tiempo mientras lo decía. Tras toser intencionalmente, voltea a mirarme con una sonrisa. Por cierto Senpai, no tiene nada que ver, pero, ¿no tienes ganas de repetir el año? Claro que no. No seas así. De todas formas terminarás como un Ronin así que da lo mismo, ¿o no? Creo que de hecho saldrías ganando por todos los descuentos escolares. Puedes dejar de decidir esas cosas. Además de que hay más cosas negativas que positivas en eso. Trataría otros exámenes a otras universidades así fallara el principal, así que no me volvería un Ronin tampoco. Tras decirlo firmemente, Isshiki infló sus mejillas mientras hacía pucheros con sus labios. Ya veo, entonces ¿qué tal si a cambio me ayudan a realizar ese baile de promo? ¿A cambio? ¿A cambio de qué? Isshiki hablaba descaradamente tras dejar de inflar sus mejillas como diciendo, voy a tomar ese compromiso por mi senpai. Incluso lo que proponía era algo que no podía ignorar así que era un poco molesto. Espera. ¿En verdad tienes intención de hacer un baile de promo? Sí. Isshiki respondió con una cara desentendida a pesar de haber puesto rechazo en mis palabras y mi mirada. No me quedaba más que suspirar. Sería totalmente imposible planear algo así desde ahora. Por sobre todo ese tipo de cosas no me agradan, así que sería peor para mí. Ese sí. Pienso que sería divertido pero, también creo que está difícil. Es cierto. Yuigahama sonrió amargamente mientras Yukinoshita ponía una de sus manos en su frente y cerraba sus ojos. Al parecer los tres coincidíamos en opinión. Parecía que Isshiki de igual manera no tenía más opción que quedarse tranquila tras escuchar la opinión negativa de las otras dos. Ah, bueno, ya sabía bien eso, pero igual quería hacerlo, en verdad no será posible. Su voz ya no estaba cargada con la presión de antes. Había hecho esa pregunta con su vista ligeramente inclinada hacia arriba como aferrándose a nosotros mientras sostenía las puntas de su chaqueta. Su actitud era manipuladora pero con el mismo poder destructivo de siempre, por lo cual me hacía querer cumplir su pedido. Sin embargo, era evidente que las cosas se pondrían bien feas si no rechazábamos su deseo de realizar un baile de promo. A pesar del nudo en mi garganta por sentir cierta culpa, logré formar mis palabras de rechazo de alguna forma. Más que no queramos acceder, es porque realmente parece imposible. Hay varias razones de por qué, pero bueno, imagino que sí entiendes.
Sentí que no había la necesidad de explicarlo. Hacían falta muchas cosas como tiempo, presupuesto, personal, experiencia, información, entre muchas otras más. Estaba seguro que Isshiki también comprendía esto sin necesidad de que yo se lo dijera. Tal vez haya tenido alguna buena razón que la hizo venir a pedir algo tan absurdo, pero probablemente sería más realista escuchar lo que tenía que decir y llegar a un acuerdo mutuo. Isshiki parecía pensar en algo mientras internamente traté de llegar a una solución. Ya veo. Lo entiendo. Entonces lo haremos nosotros solos entre el consejo estudiantil. Sí, eso es lo mejor. Espera que. Miré nuevamente a Isshiki pensando en que había escuchado algo mal. Sin embargo, parecía que no había sido el caso ni se trataba de ningún malentendido. Isshiki elevó su rostro un poco y me observó firmemente. Sus ojos tenían una determinación clara en ellos. ¿Escuchaste lo que te dijimos? Sí. Por eso decidí hacerlo entre nosotros. Isshiki sonreía atrevidamente. No había nada que pudiera hacer tras escucharla decir eso. No deteniéndola ni alentándola, las palabras surgieron de mi boca como un suspiro. Lo formado como suspiro no era para tratar de detenerla ni alentarla. Oh. Ya veo. No era el único sorprendido, Yuigama también parecía estarlo. Nos habíamos volteado a mirarnos perplejos. Preguntar, ¿qué querrá decir, con mi vista? Hacía que Yuigama inclinara un poco su cuello mientras respondía, no lo sé. Con esa acción. Yuki Noshita estaba con los ojos cerrados por lo que no participó entre nuestro contacto visual. Debido a eso solo Isshiki podía explicarnos lo que quería hacer, así que la observamos fijamente. No sé qué decirle si me ponen esa cara extrañada. Sí, pienso que será difícil. Ya había considerado que se negaran también. No soy tan tonta. Isshiki había hablado irritada, pero tanto Yuigama como yo parecíamos finalmente entenderla. Ah, ya veo. Planeabas entonces intentarlo de todas maneras. Ya veo. Así por eso viniste sin ninguna preparación a tratar de negociar. Isshiki sonrió débilmente mientras apartaba su mirada tratando de decir algo difícil. Al menos pensé que hacerles ver ese drama les daría ganas de hacer un baile de promo. Eso es igual a no tener nada preparado. Al menos qué bueno que sea honesta. Isshiki tosió un poco como para limpiar su garganta mientras la observaba cálidamente. Bueno, si cambian de opinión vengan a pasar el rato al consejo estudiantil. Son más que bienvenidos. Tanto que ni los dejaría volver a sus casas. Se notan tus intenciones de explotarnos. Así que de todas maneras planeas realizar el baile de promo, sí. La respuesta de Isshiki no cambiaba. Al parecer ya se había decidido. Sin embargo, no había mostrado ni una sola cosa que podría haber usado para llegar a esa decisión. Esto será bien molesto. Yuki Noshita comenzó a hablar mientras seguía preguntándome qué hacer. Puedo preguntártelo. ¿Por qué te empecinas en hacer un baile de promo a ese extremo? Los hombros de Isshiki saltaron ligeramente, tal vez habiéndose sorprendido por la repentina pregunta de Yuki Noshita. Su forma de hablar sí parecía estar dirigida hacia Isshiki, ya que Yuki Noshita al parecer había estado pensando en otras cosas, por lo cual se demoró un poco en reaccionar. Debido a eso, Isshiki también se demoró en responder. Pero les dije, para ser la reina del baile, pero eso todavía será dentro de 2 años, ¿verdad? Como queriendo escabullirse por la grieta de debilidad que mostró Isshiki al quedarse sin palabras, Yuki Noshita continuó sus preguntas. Isshiki respondió mientras rascaba su mejilla ocasionalmente o pasaba su mano por su nuca. Iba a preparar todo a partir de ahora. Aunque el baile de promo se llevara a cabo dentro de 2 años, igual serías elegida la reina sin necesidad de llevar a cabo ninguna preparación desde ahora. Ya veo, que. Isshiki miró sorprendida a Yuki Noshita, incapaz de entender lo que le habían dicho. Yo y Yuigama nos habíamos visto mutuamente, pero pensábamos lo mismo que ella. Yuki Noshita suspiró levemente frente a la sospechosa mirada que recibía. Hablo de que no hay ninguna razón para definitivamente hacerlo este año. No, pero no estuve hablando de eso. Isshiki hablaba dudosa, pero Yuki Noshita no le prestaba atención a esas palabras.
Tan solo le daba una mirada sagaz como esperando solo a la respuesta de su incógnita. Isshiki parecía contraerse tras ser abrumada por esa mirada. Después de un momento, Isshiki dio una palmada con sus manos como habiendo encontrado cómo responder. Ah, pero mira, no hay ninguna garantía de que vaya a ser la presidenta del Consejo Estudiantil el próximo año. Por eso no queda otra alternativa que planearlo ahora, pero si quisieras probablemente serías elegida de nuevo. Para empezar, no hay muchos candidatos en primer lugar, y así hubiera una segunda vuelta en las elecciones probablemente ganarías de todas formas por tus méritos y experiencia acumulada hasta ese entonces. Como lo veo, no hay ningún problema con que planees todo esto el próximo año. El significado de cada palabra que Yukinosita ponía en su boca era gentil, pero su tono de voz perspicaz hacía parecer que estuviera culpando y acorralando a Isshiki. La conversación, que parecía más un interrogatorio, hacía que Isshiki quedara cada vez más sin palabras. Bueno eso, Sí, tienes razón, pero, de igual forma, el año siguiente al que viene, eso sí que no. Las palabras de Yukinosita fueron interrumpidas a la mitad. Hasta hace un rato había estado siendo abrumada por las palabras de Yukinosita, pero las palabras que había emitido justo ahora no contenían ni una pizca de duda. Yukinosita miró detenidamente a Isshiki, tratando de entender su intención. Probablemente así proponga hacer un baile de promo el próximo año, de igual forma será imposible. Al igual que ustedes, simplemente terminará siendo negado o me terminarán diciendo que no alcanzará el tiempo y terminaré rindiéndome. Así que no importa cuán difícil sea o así termine fracasando, debo seguir planeando todo para lo que venga después. Las palabras que Isshiki venía formando se detuvieron allí. Solo podía escuchar levemente su respiración temblante que firmemente trataba de contener. Traté de preguntarle si se encontraba bien, cuando repentinamente su cabello color castaño se sacudió fuertemente. Debo hacerlo ahora. Puede que esté a tiempo si empiezo ahora. Tras levantar su rostro vigorosamente, Isshiki nos dirigió su fuerte y clara mirada. Sin embargo, a pesar de recibir esa mirada directamente, la expresión de Yukinosita no variaba. ¿Por qué lo harías? ¿Para quién? Isshiki parpadeó sorprendida tras escuchar las palabras compuestas de Yukinosita. Su expresión con su boca abierta tras pensar un momento era de alguna forma inocente. Isshiki, sin embargo, sonrió llena de confianza después de una breve pausa. Por supuesto que para mí misma. Isshiki Hiroha declaró en voz alta en tono de altivez, su pecho ligeramente sacado hacia adelante. Bien, Isshiki. Así sea la verdad lo que hayas dicho ahora, o haya sido una simple mentira para ocultar otra cosa, avanzar fielmente a tu pensamiento era digno de elogiarte. Sería extremadamente desconsiderado pedirte más razones o explicaciones a estas alturas. Yukinosita parpadeaba seguidamente tal vez por sorprenderse de igual manera, pero sonrió después de un momento. Ya veo. Gracias por responderme. La sonrisa de Yukinosita era realmente una sonrisa contenta, como si hubiera escuchado justo lo que más quería escuchar. Era probable también que haya preguntado por simple curiosidad. Al menos las siguientes palabras que Yukinosita parecía tener preparadas, hacían imposible evitar pensar que no fuera así. Entonces, hagámoslo. Ah. En verdad en serio. Vaya. Yukinosita-senpai, te quiero mucho. Entonces, ¿qué fue lo de hace un rato? Fue bien aterrador, realmente desearía que dejes de hacer eso. 36. Mientras lo dice, Isshiki caminó hacia Yukinosita para abrazarla. Espera. Fueron las palabras frías que Yukinosita mencionó en voz baja con una cara molesta mientras separaba a Isshiki de su cuerpo. Tras ver esa cálida escena, tanto yo como Yuiga-ama suspiramos casi al mismo tiempo. Bueno, ni modo. Si los superiores ya decidieron eso. A trabajar, sí, tú lo has dicho. Yuiga-ama asintió en respuesta a mi comentario con tonos de queja junto a una sonrisa un poco forzada. De todas formas, esto decidía el próximo objetivo del club de servicio. Si surgió una tarea solo quedaba cumplirla. Tras levantarme, estirarme y girar un poco mi hombro, Yukinosita nos llamó con una voz reservada.
¿les molestaría escucharme un momento? Hectómetros. Yukinosita arregló su postura un poco nerviosa mientras Yuiga-ama y yo volteamos a verla. Lo de hace un momento fue algo que yo decidí personalmente, así que no tengo intención de obligarlos a ayudarnos. Oh. ¿A qué te refieres? Tras mirarla fijamente a los ojos preguntándome qué quería decir, Yukinosita enderezó su postura firmemente tras respirar profundamente. Pues, lo que quiero decir es que no es una decisión que tomé como la líder de este club, así que pienso que no hay ningún tipo de autoridad en lo que dije. Por eso pueden tomarlo como algo que no es parte de las actividades de nuestro club. Por supuesto que se los agradecería si pudieran 36 Hiroha hablando rápidamente como cuando hace sus rechazos a Hachiman. Ayudarnos. Solo quería que supieran que planeo tomar responsabilidad sobre este baile de promo y llevarlo a cabo adecuadamente. En otras palabras, las palabras de Yukinosita se hacían menos claras y su tono de voz más bajo mientras más hablaba. Tal vez frustrada por su forma de transmitir sus palabras, las manos que tenía sobre su regazo agarraban firmemente su falda mientras ella misma mordía ligeramente sus labios con su rostro mirando hacia abajo. En duda por un momento, incliné un poco mi cuello. Sin embargo, recuerdo que ya había escuchado un sofismo parecido a este una vez. Probablemente Isshiki Hiroha también ya lo había notado. No obstante, las palabras de ahora parecían tener una fachada mucho más amplia que las palabras de aquella vez. Así que somos libres de participar si queremos. Yukinosita me miró de entreojo tras escucharme mientras estaba por decir algo llena de inseguridad. Entonces, una voz mucho más gentil resonó antes de que pueda continuar. Te equivocas, Iki. Estaba definitivamente resaltando mi error, pero su tono de voz no parecía querer culpar, advertir o reprenderme. Como siendo atraído por su tono que vibraba tan suavemente como una pluma cayendo en el aire, miré a Yuiga-ama mover su cabeza ligeramente, bajar su mirada hacia el escritorio en su delante y suspirar débilmente. Al cabo de un momento, Yuiga-ama le mostró una sonrisa gentil a Yukinosita. Yukinon, tú quieres hacerlo sola, ¿verdad? Yukinosita asintió sin ningún tipo de duda. Ah, ya veo. Puedo sentir una comprensión que me alivia. Ciertamente estaba mal, estaba equivocado. En cualquier momento y siempre, después de repetir y juntar sus palabras, siempre omitía decir lo más importante. Yuiga-ama había resaltado lo que quería decir con sus escasas palabras y gentil voz. Yukinosita aspiró suavemente con sus labios temblantes. No tenemos otra opción que hacerlo ahora, si empezamos ahora probablemente lo logremos. Yo también, probablemente pienso lo mismo. Los ojos de Isshiki se abrieron enormemente en sorpresa. Estaba mirando perpleja a Yukinosita de perfil. Probablemente Yuiga-ama era la única calmada en esta situación. Yuiga-ama era probablemente la única persona que siempre escuchaba la voz de Yukinosita correctamente. Por eso me gustaría que este sea el comienzo. Me gustaría que pudieran observarme hacerlo. Está bien. Entonces no diré nada, pero promete algo. Yuiga-ama levantó su meñique. Yukinosita, al parecer un poco confundida, solo extendió su brazo ligeramente. No obstante, tras esperar un momento, comenzó a aproximarse hasta que finalmente ambos dedos se juntaron. No hagas nada absurdo. Si necesitas ayuda, avísanos. Indiferentemente de que seamos del club de servicio o no, somos amigos. Me gustaría ayudarte si llega ese momento, sí, lo prometo. Gracias. Tras hacer su promesa, Yuiga-ama comenzó a sonreír levemente con su usual inocencia de siempre. Hectómetros, bien. Yo lo entiendo. Tú, Iki. Cambiar la dirección de la conversación tal vez parecía haber sido algo natural, pero no pude reaccionar al instante. Sí. Por lo cual no pude dar más que una respuesta simple. Ni siquiera tenía claro a qué le estaba dando una respuesta. Yukinosita me miró preocupada. ¿Estoy equivocándome en algo? No. ¿Estás bien así? Supongo. No puede ser más casual que siempre. Yukinosita sonrió. Yo también había estado sonriendo en parte. Al fin lo había entendido.
¿Qué había visto en esa hermosa reverencia? ¿Qué habían querido decir esas palabras indirectas? Por supuesto que había sido normal sentirlas familiares. Comprenderlo de igual manera tan solo había sido algo extremadamente natural. Esta tranquilidad y soledad eran algo que ya había experimentado. Ya veo, creo que lo entiendo. Isshiki susurró suavemente. Su cara parecía un poco cansada. El suspiro que podía escuchar de ella parecía algo doloroso también. Tal vez habiéndolo notado de igual manera, Yuki Noshita comenzó a hablar calmadamente. Lo siento. Espero que no te moleste. Probablemente no te sientas muy segura con solo mi ayuda, pero, no. No me preocupa eso para nada. Isshiki le regresó una sonrisa a Yuki Noshita, quien había inclinado su cabeza. Tras hacerlo, Isshiki se puso de pie e inclinó su cuerpo tras aproximarse a Yuki Noshita como para mirarla a su misma altura. En ese caso, ¿podrías venir al consejo estudiantil mañana? Sí, esforcémonos. Yo digo lo mismo. Esforcémonos, Yuki Noshita-senpai. Tras dar una reverencia en agradecimiento juguetonamente, Isshiki tomó sus cosas y se dio la vuelta. Dejando de lado a Yuki Noshita, quien inclinaba su cuello dudosa por haber sentido algo extraño en sus palabras, Isshiki se despidió sacudiendo su mano antes de cerrar la puerta del salón al retirarse. Tras verla irse, en el salón nuevamente quedamos solo nosotros tres. Ya había pasado hace mucho el horario normal de salida. Las cosas podrían ponerse muy feas si no nos íbamos tan bien. Ya va siendo hora de que nos vayamos también. Yuki Noshita nos susurró tras confirmar la hora en un reloj. Asterisco, le pones, su reloj sí tiene reloj. Tanto yo como Yuiga-ama asentimos a sus palabras mientras comenzamos a prepararnos para salir. Yuiga-ama sale del salón tras doblar su manta y sostenerla hacia el costado en sus brazos. De igual manera, caminé hacia el pasadizo mientras Yuki Noshita me seguía por detrás. La oscuridad total que envolvía a la escuela hacía sentir el pasadizo totalmente helado, como si tras salir del salón hubiéramos entrado a otro lugar. Sin embargo, el frío que podía sentir en mi piel era de igual manera prueba de que el ambiente en el salón del club había sido agradable. Ya que el encargo no fue considerado como parte de nuestro trabajo, a partir de mañana no tendré ninguna razón para volver a este lugar. Me es difícil alejarme tras verlo de esa forma. Habiendo dicho eso, seguramente la autosuficiencia era algo como esto. Podía sentirme un poco desolado pero también orgulloso como cuando Komachi se alejó calmadamente de mí como hermano. Por eso lo que estaba pasando ahora mismo era algo digno de celebrarse. Como guardando algo valioso dentro, la puerta del club se cerró con llave. Esa llave siempre la tenía ella y yo nunca la había tocado ni una sola vez.